¿Qué tal, muchachos? Pues bueno, con esto continuamos los videos que he tratado de estar subiendo periódicamente. Todavía nadie me ha puesto dudas, espero que todo siga lo más claro posible. La anterior clase empezamos con shock, ¿ok? Vimos dos shock, vimos el shock hipovolémico, que recordemos que era cuando disminuía el volumen sanguíneo provocado por hemorragias, y el otro que acabábamos de ver también sería el shock séptico, que era provocado directamente por infecciones que dañaban el músculo de nuestros vasos sanguíneos, provocando que existiera una dilatación sostenida, una vasodilatación sostenida, y al colocar pues antibióticos, estos ayudaban a que la lesión disminuyera y que existiera aún este movimiento de vasodilatación y vasoconstricción, ¿okay? Entonces el siguiente shock que vamos a ver hoy sería el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es un shock muy peligroso. Este shock nos va a traer una situación, o bueno, se va a ver reflejado siempre cuando nosotros tenemos una ¿cómo se dice esto? Una alergia, ¿sale? Nosotros cuando llegamos a tener una alergia, lo que sucede es que nuestro organismo empieza a reaccionar de una forma inestable, que provoca que nuestros vasos sanguíneos se mantengan en una dilatación sostenida. ¿Por qué pasa esto? Se libera una sustancia denominada histamina, ¿sale? Y esta histamina, mientras se encuentre en el cuerpo, va a dilatar los vasos sanguíneos para que la presión o la de esta inflamación disminuya, ¿sale? Nosotros, muchachos, la histamina normalmente es buena. Quiero que entendamos esto. Por ejemplo, cuando tú tienes una alergia, ¿qué es lo que sucede? Normalmente se empiezan a cerrar, bueno, empieza a haber brotes en lesiones en todo el cuerpo, pero las personas empiezan a perder permeabilidad en las vías aéreas. En otras palabras, nuestras vías aéreas se empiezan a reducir. ¿Por qué? Porque se inflama los músculos que se encuentran alrededor de nuestra faringe, laringe, y bueno, todas estas situaciones que nos ayudan a la respiración. Entonces, al inflamarse, estas se inflaman y lo que hacen es que el paso del aire sea mucho más bajo. Entonces, nuestro cuerpo es muy sabio, lo que hace es libera histamina. La histamina lo que hace es que los vasos sanguíneos aumenten para que la inflamación disminuya, y entonces pues nosotros no nos ahoguemos. Lamentablemente, si nosotros estamos expuestos mucho a esta parte del factor que nos provoca una inflamación, pues nosotros, si mantenemos nuestros vasos sanguíneos demasiado dilatados, ¿qué es lo que sucede? Que sencillamente el flujo sanguíneo va a disminuir y nosotros podemos entrar en un shock anafiláctico. Entonces, en otras palabras, el shock anafiláctico es provocado por alergia a alguna cosa, ya sea animales, ya sea medicamentos, a lo que sea, y nuestro cuerpo va a liberar esta histamina, que lo que produce es una vasodilatación sostenida, ¿okay? Al tener la vasodilatación sostenida, el flujo sanguíneo baja y nuestro corazón puede llegar a paro cardíaco, como lo habíamos mencionado en la anterior clase. Muy bien, entonces el siguiente sería el shock cardiogénico. Cuando nosotros tenemos un shock cardiogénico, normalmente es provocado por una lesión en el corazón directamente. Si nosotros tenemos una lesión en el corazón, pues obviamente si el que está bombeando sangre se ve lastimado, podemos llegar a tener un paro cardíaco. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Si nosotros empezamos a tener un infarto en el miocardio, nos va a dar un shock
cardiogénico. En otras palabras, un shock cardiogénico es cuando nuestro corazón está fallando y gracias a este fallo nuestro flujo sanguíneo se disminuye, ¿sale? Principalmente este lo alcanzamos a ver en el infarto al músculo cardíaco, al miocardio, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, el shock cardiogénico lo que provoca lo que lo provoca es un daño en el corazón, y este daño al corazón hace que disminuya nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia circulatoria, y puede llegar a un paro cardíaco, ¿sale? Y el último sería el shock neurológico. El shock neurológico o neurogénico, perdón, es neurogénico, se me cuatrapió. El shock neurogénico, muchachos, las raíces de la palabra neuro significan nervio o sistema nervioso, y genio es referente a génesis. Entonces esto quiere decir que el problema está provocado directamente de nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso es controlado por el sistema nervioso central está controlado por nuestro encéfalo, ¿sale? En otras palabras, un shock neurológico lo que va a provocar es que si ustedes tuvieron un accidente muy fuerte, si ustedes iban en un automóvil, salieron volando y se golpearon en la cabeza y tuvieron un daño en nuestro sistema nervioso autónomo, es cuando tenemos un problema muy grave. Recuerden que el sistema nervioso autónomo no lo regulamos nosotros. Son las acciones que el cuerpo hace automáticamente para sobrevivir. Entre ellas, pues ya sabemos cuáles son el latido del corazón, en unas circunstancias el latido del corazón, los movimientos intestinales, el sueño, las erecciones, la excitación, todo esto es parte del sistema nervioso autónomo. Si nosotros dañamos esto, entre todas esas funciones también se encuentra la vasodilatación y la vasoconstricción de nuestros vasos. Vasoconstricción significa que es en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros nos dañamos el sistema nervioso autónomo, nuestra capacidad de que los vasos sanguíneos se hagan así, o sea, vasodilaten o vasoconstriñan, se va a ver afectada. Este shock es el más peligroso porque prácticamente cuando ustedes entran en shock neurogénico, no lo van a contar. ¿Por qué? Porque se tendría que meter en cirugía inmediatamente. El diagnóstico es muy reservado, entonces difícilmente vamos a poder librarla de un shock neurogénico. Pero bueno, con esto, muchachos, vimos los 5 tipos de shock, ¿sale? El hipovolémico, el anafiláctico, cardiogénico, neurogénico y el séptico, que habíamos hablado. El séptico siempre se me olvida, ¿sale? Entonces, bueno, con este tema terminamos. Ahora vamos a iniciar otro tema. Ahorita voy a grabar otro video con el tema de RCP, ¿sale? Vamos a ver RCP, maniobra de Heimlich, y vamos a ver si alcanzamos a ver el video de lesiones, ¿sale? Lesiones musculoesqueléticas, porque aquí me gustaría meter esta parte de una práctica de vendaje, de inyección. Lamentablemente, muchachos, nos tocó una situación en la que nos limita demasiado, pues bueno, ver muchos temas que iban a ser pues incluso muy interesantes para ustedes, pero pues tristemente no se puede controlar esto. Sale, muchachos, pues entonces que tengan excelente día, y con esto terminamos Shock.